Bien, ahora voy con la señora Grecia Itzel Ortiz García, viuda de Carlos Manso, alcaldesa de Uruapan. Grecia, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes y le reitero el pésame por la muerte de su marido. Sí, Joaquín, buenas tardes, muchas gracias. A ver, le escuché un discurso muy fuerte, muy claro, que me sorprendió gratamente, Grecia. Sí, Grecia, bueno, sí, sí, usted tiene vida política propia desde antes, ¿no, Grecia? sí, bueno, pues te puedo decir, Joaquín, que yo he venido acompañando o venía acompañando a Carlos desde el inicio de sus gestiones, lo cual pues me hace ser una luchadora social al lado de él y pues yo lo único que puedo decir es que le aprendí mucho, tuve al mejor maestro. Me llamó mucho la atención su intervención en el Congreso de Michoacán el día que fue usted designada alcaldesa de Uruapan. Sí, bueno, pues yo creo que uno habla desde el corazón. No hubo un discurso anticipado, no hubo algo premeditado, simplemente son palabras que nacen del corazón y pues es el sentir propio y el de mucha gente. La oí clara, efectivamente no leyó usted ni una línea, no llevaba ni una cuartilla escrita. No, no, la verdad es que sí me habían preparado un discurso, sin embargo, mi decisión fue pues hablar simplemente lo que yo sentía, lo que yo creía y lo que tengo firme en mis convicciones. ¿Y qué es en lo que cree usted, en lo que tiene firme en sus condiciones? Compártanos. Sí, claro. Bueno, pues mis convicciones, lo que dije, que la lucha de Carlos Manso va a seguir, que este legado que él dejó, no solamente marcado en mí, sino en miles y miles de personas, va a continuar. Yo creo que estoy segura y como lo dije en el Congreso, para mí no va a existir un político como Carlos Manso, no va a volver a nacer uno como él, la verdad. Él, estoy segura que iba a ser no solo gobernador, sino presidente de México y yo creo firmemente en su legado, en todo lo que él venía haciendo para Uruapan, en todos los apoyos que daba para la ciudadanía, en su lucha para combatir la delincuencia. Pues todos sus ideales los comparto y estoy convencida de que esta lucha debe de seguir. Usted sabe, Grecia, que yo hablé varias veces con Carlos, que le tenía una gran admiración y alguna vez le dije fuera del aire que era muy temerario lo que estaba diciendo y me decía, ¿y qué? As- Sí, Carlos era desde siempre fue un niño muy inquieto, un adulto, un joven que siempre se caracterizó por ir más allá de los límites. Yo la verdad cuando se salía a los operativos, pues siempre me quedaba con esa angustia, ¿no? De decir, pues de pensar simplemente que algo le pudiera pasar. Yo trataba de detenerlo, de que ya no se saliera, de que de una o de otra forma tomara conciencia, pues que mis hijos lo necesitaban, que yo lo necesitaba. Y pues siempre su respuesta fue, no pasa nada, ¿Sí? ahorita regreso, no te preocupes, todo va a estar bien. Él siempre tenía seguridad en cuanto a lo que él hacía y pues lamentablemente, pues no sé si él mismo se confió de más o simplemente no te sé decir. Ahora, el, ese sábado, ¿qué pasó ese sábado por la mañana? Cuénteme todo el día, ¿sí, por favor? Bueno, ese sábado por la mañana te puedo anticipar hasta 3, 4 días antes porque Sí, Carlos era una persona muy meticulosa en cuanto a sus eventos, en cuanto cuando hacía entrega de apoyos a la ciudadanía, él quería que todo saliera perfecto, que la gente estuviera contenta, que no hubiera algo que ocasionara algún descontento al ciudadano. Y pues te puedo decir que 3 días anteriores estuvo llegando a las 3, 4 de la mañana porque él le gustaba supervisar cada área, que te vuelvo a repetir, que todo quedara a la perfección y,
y pues así estuvo llegando 3, 4 días anteriores por andar supervisando el centro de la ciudad, el Paseo Lázaro Cárdenas, el Parque Lineal, todas las áreas que iban a estar decoradas, él personalmente las iba a supervisar. Si había algo que había que cambiar, pues él era quien daba la indicación. Él no era nunca de poner a personas a mandar, sino él personalmente le gustaba ir y cerciorarse de que las cosas salieran bien. Entonces, pues ese sábado también muy temprano salió, desde muy temprano se salió a supervisar. Recuerdo que llegó a casa por la tarde, eh, se llevó a uno de los niños con él para andar supervisando pues los trabajos para en la noche. Llegó ya aquí, pues como a las 7 de la tarde llegó, se metió a bañar, se arregló, se alistó y pues salimos todos juntos con los niños, con mi familia, pues a hacer el encendido de velas. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron ahí y qué ocurrió? Cuéntemelo, por favor, aunque sea en Grecia fuerte y duro, cuéntemelo como una especie de catarsis, ¿sí, por favor? Sí, pues como te repito, salimos de casa, salimos todos juntos. Él iba muy apresurado porque íbamos un poco retrasados ya de tiempo, ya le habían hablado que pues ya la gente ya estaba un poco desesperada por pues ya que iniciara el evento. Recuerdo que él se adelantaba, siempre se caracterizó porque él caminaba muy rápido siempre y pues yo tratando de alcanzarlo con mi otro bebé en brazos y él llevaba al otro niño más grande en brazos. Hicimos el recorrido en medio del centro de la ciudad hasta llegar pues a donde iba a ser el encendido de velas. Recuerdo que quisimos ingresar por un lado, nos dijeron que no era por ese lado, luego llegamos por otro donde pudimos ingresar finalmente porque pues había muchísima gente. La verdad es que yo en un encendido de velas anteriormente no había visto tantísima gente como para que no se pudiera caminar. De verdad que la gente tenía mucha expectativa en este encendido de velas. Entonces llegamos al punto donde pues ya iba a dar inicio el evento. Carlos dirigió algunas palabras y posteriormente se hizo el encendido de velas. Hicimos un pequeño recorrido dentro de donde se encontraban las vallas. Recuerdo que le hicieron una pequeña entrevista. Después de esa pequeña entrevista, pues yo acostumbraba siempre ir a un lado de él. Recuerdo que no podíamos salir pues por tanta gente que había. Ya cuando íbamos pues para afuera, hubo una persona que se dice que es un maestro de una primaria aquí de una escuela de Uruapan, que le hace un comentario. Para eso, pues yo ya no iba del lado de Carlos, sino me quedé un poco atrás de él. Entonces lo regresan para que se tome unas fotografías con unas Catrinas. Se regresa a él. Un punto que es importante aclarar es que Carlos jamás se negaba a una fotografía con la gente. Siempre que los niños, adultos, gente de cualquier edad se quería tomar una foto con él jamás se negaba a una foto. Siempre, siempre, siempre. Eso lo caracterizó siempre desde campaña, desde todos los lados donde yo lo acompañé. Jamás, jamás le decía a su seguridad no lo dejes acercarse o limitaba a la gente, jamás lo hizo. Entonces, pues él sin pensarlo se regresa, se toman las fotografías. Para eso, pues yo decido ya quedarme en la entrada con mis hijos, porque para eso él tenía mucha inquietud ya de entregarme en brazos al niño. Yo le dije que no podía, pues con los dos, porque como los dos aún son de brazos, pues le hice una seña que me permitiera para que alguien de quien me apoyaba pues recibiera al niño. Ya cuando pudo él entregar al niño, pues ya se movía ya más fácilmente o más rápido para ir a tomarse fotografías pues con la gente. Yo decido quedarme ya acá en la entrada donde yo sabía que él ya iba a salir por fin por ahí con los niños. Entonces decido quedarme a un costado de donde él iba pues a pasar para finalmente pues ponerme a un lado de él y seguir con el recorrido. Antes de que llegara justo a donde yo estaba pues parada con los niños,
una persona se acerca y le pide que se tomen pues una fotografía y justo cuando se están tomando la fotografía es cuando finalmente veo que esta persona sale entre la gente y pues se dirige directamente a él y pues empieza a disparar. ¿Usted lo vio a él? Sí, yo estaba de frente, se puede decir, a un costado de él, pero un poco más adelante. Y pues cuando yo veo eso, lo único que hago es agarrar a mis hijos y me fui corriendo entre la gente para poderme resguardar pues en un lugar. Yo pensé en la integridad de mis hijos, en ese momento yo pensé que también iban hacia mí, hacia mis hijos. Oiga, ¿y el personal de seguridad, se acuerda usted qué hizo en ese momento? La verdad es que yo no volteé a ver a nadie más, mi mundo se cerró en mis hijos y lo único que cabía en mi cabeza era la imagen que vi cuando esa persona llegó, atacó a Carlos y pues mi único pensamiento fue poner a salvo a mis hijos. La entiendo perfecto. ¿Usted alcanzó a escuchar los disparos, señora? Claro, yo lo estuve de frente, como te comento. En algún momento supongo que usted tenía la esperanza natural de que estuviera a salvo Carlos, que no hubiera muerto, ¿no? Sí, yo te puedo decir que por una hora yo tuve la plena confianza que él iba a salir de esta situación porque yo sabía que él era muy fuerte, yo sabía que él no se iba a dejar rendir y la verdad, pues nadie me decía nada, me tuvieron en un lugar resguardada donde me dijeron que pues por la seguridad de los niños no saliera. Yo intenté salir muchas veces para ir a donde él estaba, no me permitieron hacerlo pues por la seguridad mía y de los niños. Y pues así estuve por una hora de incertidumbre, sin saber nada de cómo estaba, de dónde lo tenían, no sabía nada. ¿Y quién le da, perdón, la noticia? Con todo respeto se lo pregunto, Grecia. Sí, pues yo hago una llamada a una persona que iba con él y pues lamentablemente es cuando me dicen que pues Carlos pues, pues, no aguantó. Después de eso se le vino el mundo abajo, ¿no? Claro, yo quise salir corriendo, no me dejaron salir, me agarraron varias personas de seguridad, les pedía por favor que me dejaran ir, me dijeron que sí, que simplemente esperara unos minutos para que pudieran sacarme de ahí del centro y que pues me iban a llevar a donde él estaba. Él estaba en un hospital. ¿Usted dónde estaba, Grecia? Yo estaba todavía en el centro de Uruapan. ¿En algún local, en alguna Sí, casa? estaba resguardada en la Casa de la Cultura. Debe haber sido terrible el llegar ahí, ¿no? Al hospital. Pues fue un momento, la verdad, que yo jamás imaginé ver a Carlos así. No, nadie. Nadie, Grecia. Yo para mí, Carlos era mi superhéroe, Carlos para mí siempre fue una persona que se manejó con tanta seguridad que yo siempre creí que él era invencible. Esa imagen nos daba, ¿no? Sí es. ¿Y luego qué ocurre? Qué ocurre después de eso, Grecia? Pues la verdad fue muy difícil, Joaquín, porque yo he tenido que ser fuerte ante mis hijos, yo he tenido que ser valiente porque yo como mamá no me he podido dar el lujo de quebrarme ante ellos están muy chiquitos, ellos no entienden muchas cosas, simplemente yo he tratado de tener fortaleza, de que me vean bien simplemente porque mm, es duro también, aunque ellos quizá no tengan mucho uso de razón, que simplemente de repente de un día para otro no vean a su papá y que me vean a mí mal, pues la verdad es que no es fácil, Joaquín, no es fácil. No, no, claro que no. Debe ser terrible, Grecia. Y
el día siguiente el sepelio fue una muestra de dolor, de reproche, pero también de cariño, Grecia. La verdad es que Carlos se ganó a su gente, Carlos se ganó a pulso a su gente, Carlos era único, Joaquín. Él, él jamás actuó como un político, él jamás fue soberbio, jamás, siempre me decía, Grecia, la gente es primero, siempre me decía, tenemos que ser empáticos con la gente, pero más que decirlo, él lo hacía. Él no era de protocolos, él no era de que la gente no se le acercara, de que jamás, Joaquín, jamás, en verdad, Carlos era un ser humano excepcional. Estoy hablando con Grecia Itzel Ortiz García, viuda de Carlos Manso, alcaldesa de Uruapan, Quirós. Y al día siguiente, Grecia, ¿qué pasa? Es el Sí, pues sepelio y en qué momento le dicen, y en qué momento dice usted que sí, vamos por la alcaldía de Uruapan. sí, mira, pues yo realmente esa noche obviamente no dormí, estuve a la espera de que pues todo el proceso que se tiene que hacer, me toca pues llevar su ropa, esperar ahí a que lo entreguen, estar toda la noche en el funeral ya, al día siguiente pues estarlo velando ya pues con la gente, fue algo, se puede decir algo cerrado con los familiares y con el círculo más cercano, porque pues también en donde lo velamos no era un espacio muy grande como para que mucha gente pudiera ingresar. Sin embargo, antes de que lleváramos al sepelio y a la misa, se le dio acceso pues ya a la gran mayoría de la gente que quiso ir ingresando pues para darle su despedida, para dar el pésame a mí, a la familia, a su mamá, a su hermano. Posteriormente pues se termina ese día, al día siguiente fue un lunes ya, donde pues muchos del equipo o algunos que iniciamos esta lucha con él, los más cercanos, me convocan y me piden por favor que quieren hablar conmigo pues para ver qué va a suceder, ¿no? Que obviamente sabemos que por ley le correspondía a la síndica municipal asumir ese cargo. Ella habla conmigo y me dice que pues no, que la verdad que ella me reconoce a mí y que ella sabe que la voluntad de Carlos hubiese sido que yo me quedara en su lugar. Los demás del equipo comienzan a opinar de la misma manera, que a menos que yo tomara otra decisión, pues que ellos pues lo consensaban pues para que se quedara quien por ley a lo mejor le correspondía, pero que ellos daban su voto a favor para que yo tomara ese lugar. Me dijeron que si fuera la voluntad de Carlos y que si Carlos estuviera en vida, que él a quien pondría sería a mí. Pues la verdad, Joaquín, para serte sincera, yo era lo último que yo pensaba en ese momento. Yo lo único que quería en ese momento era agarrar a mis hijos, sinceramente, e irme muy lejos de aquí, olvidarme de esa pesadilla que yo viví ese día y poner en resguardo la vida de mis hijos y la mía. Sin embargo, por otro lado, como ya lo he dicho, si yo me iba, si yo dejaba esto, yo me sentía que lo estaba traicionando a él. Yo me sentía que estaba echando a la borda o a la basura todo el sacrificio que él hizo hasta su último día. Entonces hubo una inconformidad muy en el fondo de mí, donde yo dije, yo no puedo abandonar esta lucha que es de él, pero que ahora pues lo sentía que era mi responsabilidad y así es como tomo la decisión de quedarme. Es una decisión valiente, Grecia Quirós. Luego dígame, se encuentra, va usted a Palacio, la invita a la presidenta Sheinbaum con Omar García Harfuch y estaba también Lázaro Cárdenas Batel. ¿Me puede usted contar de qué habló y cómo la recibió la presidenta? Sí, bueno, yo como bien lo he dicho y lo he mencionado y no es algo
oculto ni que yo lo vaya a ocultar. Mi primera exigencia fue, pues eso, exigir justicia para Carlos. Y yo se lo mencioné a la presidenta, que la verdad era un día antes de ir a esa reunión, la 1 de la mañana, y yo ya la había cancelado porque por mi cabeza pasó el decir, pues esta reunión ya para qué, ya para qué si él tantas veces lo gritó, si él tantas veces lo exigió, y yo me sentí como que eso, veía en vano ir a esa reunión. Sin embargo, dije, bueno, por el bien de Uruapan vamos a ver pues qué tiene que pasar con esta reunión. Entonces, al llegar con la presidenta, pues lo único que yo le pedí es eso, que yo necesitaba que se hiciera justicia para Carlos y que, pues sí se lo reclamé y le dije que cuántas veces Carlos pues no pidió que voltearan a ver a Uruapan, cuántas veces no gritó todo lo que se vivía en el municipio de Uruapan y que qué lamentable que lo hayan hecho ya ahora, pues que él ya no está. Y pues la verdad lo único que ella respondió fue que ella quería ayudar a Uruapan, que ojalá yo estuviera en la disposición. Y pues como lo he venido diciendo, la verdad es que he dado un voto de confianza, sin embargo, tengo mis reservas también. Luego se reúne ahí en Uruapan con Omar García Harfuch. Sí, ¿Cómo fue? esta reunión fue más, pues fue ya más técnica, hubo ya más personas, hubo personas del sector empresarial en donde pues le expusieron la problemática que hay aquí en Uruapan, ¿no? Lo que viven los aguacateros en el tema de la extorsión, en el tema del robo de vehículos y de todo lo que vivimos como uruapenses todos los días. Sí. Y en mi participación, pues fue lo mismo, que yo necesitaba que se esclareciera el caso, que yo necesitaba que dieran con los responsables Claro. y que yo no iba a dejar de exigir justicia para Carlos. Ni usted ni nadie, Grecia Quirós. Ese es un Así. grito unánime en ese país. Ujú. Saber quién, por qué y para qué mandó matar a su marido. Así es, Joaquín. Uf, pues gracias, Grecia, ha sido estrujante esta conversación y espero que continuemos con ella pronto, Grecia. Sí, Joaquín, agradezco tu espacio como siempre lo hizo en su momento Carlos. Yo llegué a escuchar entrevistas de él contigo y pues agradecerte de antemano el haber llevado su voz a todo México, el haber llevado su mensaje a todo México, porque vuelvo a repetir, su lucha no va a ser en vano y que la gente sepa que me den un voto de confianza porque este legado, junto con un equipo muy grande que está comprometido, junto con muchos ciudadanos que tienen ganas de que Uruapan, de que Michoacán y de que México salga adelante, creo que vamos a lograr muchas cosas y Carlos Manso, desde donde quiera que esté, va a estar muy contento con el trabajo que vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa, Grecia, un compromiso. La conversación, las conversaciones que tuve con Carlos, las voy a seguir con usted, ¿le parece? Claro que sí, Joaquín. Y le mando un abrazo, con todo respeto y dolor. Muchas gracias. Es Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manso. Unos anuncios.